Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de la Winter School, de la Escuela de Invierno sobre las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta es una de las últimas sesiones donde analizaremos algunas de las cuestiones más controversiales que en los últimos tiempos está generando la demora de la ratificación del acuerdo comercial en principio firmado el 28 de junio del 2019. Les recordamos que esta actividad está enmarcada en las actividades variadas que tiene la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Para poder comentarles sobre estas cuestiones, les comparto un PowerPoint. Les decía que había algunas cuestiones en particular que estaban generando ralentizaciones y tensiones a la hora de poder llegar a un compromiso final para la ratificación de este acuerdo. Y eso tiene que ver con las cuestiones sobre el medio ambiente. Hay que tener en cuenta qué es lo que ocurre por parte de la Unión Europea. Es decir, hay que entender que la Unión Europea es un líder internacional en las cuestiones ambientales y que esto, por lo tanto, afecta a todas y cada una de sus políticas, incluida, por supuesto, la política comercial. Tengamos en cuenta que en 2020 la Unión Europea implementó una estrategia muy ambiciosa llamado Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2050, estableciendo como objetivo intermedio reducir para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% en comparación con los niveles de 1990. Como comprenderán, esto tiene implicancias en sectores tan diversos como las finanzas, el clima, la agricultura, la energía, la industria, el ambiente, el medio ambiente, el transporte y, por supuesto, el comercio. Cada una con sus respectivas modificaciones regulatorias y con su respectivo financiamiento destinado a la transición hacia tecnologías y consumos más amigables con el medio ambiente. Uno de los objetivos es evitar la llamada fuga de carbono, es decir, el reemplazo de producción europea por la importación de bienes y servicios desde economías donde se produce con requerimientos ambientales más laxos. En el Mercosur preocupa la implementación de políticas que afecten las exportaciones hacia Europa, especialmente en el caso de que se firme, obviamente, y ratifique el acuerdo de libre comercio con el bloque europeo, que implicaría el otorgamiento de amplias concesiones arancelarias. Uno de los puntos donde las exportaciones del Mercosur podrían enfrentar dificultades es ante la normativa contra la deforestación lanzada por la Unión Europea, que bloquearía las importaciones de una serie de bienes como aceite de palma, carne vacuna, madera, café, cacao, caucho y soja, entre otros, que provengan de tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020. Y esto es importante, es la responsabilidad legal del importador la de verificar el cumplimiento de este requisito. Esto amenaza la posibilidad de ampliar o de sostener las exportaciones desde Mercosur, especialmente afecta a las exportaciones de soja y carne vacuna, dado que la validación de este requisito implica complejas gestiones y o tecnologías como la captura de imágenes satelitales. Otra amenaza surge de la implementación de la estrategia llamada de la granja a la mesa, que busca fortalecer el abastecimiento local de productos alimentarios, lo que implica un mayor apoyo a los productores europeos sobre la base del ya existente apoyo mediante la política agrícola común. A
esto hay que sumarle desde hace poco tiempo la implementación del mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Es decir, dado que la Unión Europea grava internamente sus emisiones de dióxido de carbono y para evitar la relocalización de las industrias más contaminantes fuera de la región, lo que ya mencionamos como fuga de carbono, va a poner en marcha a partir del 2026 un impuesto al carbono en las importaciones de productos como acero, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de electricidad, lo que va a implicar un sobrecosto para las exportaciones del resto del mundo, incluido, por supuesto, el Mercosur, hacia Europa. En la práctica, el importador deberá declarar las emisiones directamente vinculadas al proceso de producción. Y si éstas superan el límite europeo, deben comprar un certificado de emisión a los precios del dióxido de carbono en la Unión Europea. El sistema se va a aplicar progresivamente a partir de octubre del 2023, cuando las empresas importadoras deberán empezar solamente a declarar las emisiones de los productos. Ahora, a medida que el programa avance, la Unión Europea suprimirá progresivamente las cuotas de emisión gratuitas otorgadas hasta ese momento a los industriales europeos para hacer frente a la competencia exterior. Este mecanismo entonces va a encarecer las exportaciones del Mercosur, además de implicar una transferencia de recursos desde el bloque y el resto del mundo, por supuesto, hacia la Unión Europea, que es la vendedora de los permisos. Entonces, un poco para resumir, con las iniciativas europeas incluidas en el Pacto Verde y otras medidas, la Unión Europea puede modificar las condiciones para el ingreso a sus países de una variedad de productos del Mercosur, incluidos del sector agropecuario, dando lugar a que algunos de los beneficios que se podrían conseguir con el acuerdo en términos de acceso al mercado europeo podrían llegar a verse limitados. Bien, muchos gobiernos europeos han expresado su preocupación por el acuerdo, han criticado las políticas medioambientales, sobre todo de Brasil, en ese entonces gobernada por Jair Bolsonaro, y han paralizado los avances hasta que Brasil se comprometiera a adoptar políticas para controlar la deforestación de la Amazonía. Con Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil a principios de 2023 y sus promesas de revertir estos retrocesos medioambientales del gobierno de Bolsonaro, se abrió una nueva oportunidad para reanudar las conversaciones Unión Europea-Mercosur. Aún así, Europa ha seguido presionando al bloque sudamericano para que se comprometa a adoptar medidas vinculantes para hacer frente a la deforestación. Y en lo que se conoce como carta adjunta o carta complementaria o side letter, se ha propuesto cambios en el capítulo centrado en el comercio y el desarrollo sostenible. Esta carta complementaria o side letter, este instrumento adicional, que por cierto no se anunció oficialmente, pero que se filtró, circuló, digamos, entre los miembros del Mercosur y de la Unión Europea, incluso se filtró a grupos ecologistas. En este instrumento, digo, se reitera la exigencia de los firmantes de no rebajar sus normas medioambientales o laborales con la intención de atraer comercio o inversiones extranjeras. La Carta también exige nuevos compromisos para aplicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París sobre el cambio climático y otros acuerdos medioambientales como el Convenio sobre la diversidad biológica o biodiversidad. El nuevo documento ha generado críticas, sobre todo en Brasil, en el gobierno y en los legisladores brasileños. El ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, Mauro Vieira, teme que convierta los compromisos del Acuerdo de París en obligaciones con posibles sanciones
Y Lula, el actual presidente, también lo ha visto como inaceptable. Sin embargo, las organizaciones civiles lo han visto como no, digamos, demasiado, no lo suficientemente estricto. Buscaban normas más estrictas en el acuerdo y están decepcionados con el contenido. Hay ecologistas y activistas que temen la deforestación y la competencia injusta por parte de, sobre todo del lado europeo, obviamente. Por ejemplo, Amigos de la Tierra Europa critica que la Carta no protege suficientemente el medio ambiente ni los derechos humanos y que ignora las emisiones agrícolas y que ignora el papel de las comunidades tradicionales, sobre todo de las comunidades de los pueblos originarios. Diferentes expertos que han logrado ver este texto consideran la carta jurídicamente débil o poco vinculante. Tampoco ven el riesgo de sanciones al Mercosur. Hay cierto consenso, por lo menos en términos jurídicos, de que se trata de un documento más bien interpretativo y una propuesta más que una cuestión, más que un dictado, una cuestión jurídicamente vinculante. De todas maneras, con todas estas nuevas exigencias, sumándole, digamos, todas las críticas y las voces opositoras que se han levantado contra el acuerdo desde el 2019, se puede manifestar claramente que este acuerdo enfrenta un momento crítico. El riesgo es que si no se cierra este año, en 2023, difícilmente se cerrará pronto. Tenemos sobre todo en la Unión Europea por delante en el 2024 un año electoral con cambios en las principales instituciones europeas como el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, entre muchas otras cuestiones. Así que no podemos terminar esta sesión con una nota demasiado positiva. Habrá que seguir estudiando el tema, habrá que seguir viendo qué ocurre, pero por ahora las perspectivas no son halagüeñas. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy y les agradecemos a todos su participación. Síganos en la página web donde podrán ver las futuras actividades o pueden escribirnos también al email que ya conocen. Muchas gracias.